Vamos a tener hoy la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Va a ser la número 229. Una vez más vamos a hacer un repaso de lo que ha acontecido durante estos últimos días, esta última semana, que una vez más, cómo no, va a seguir deparándonos grandes sorpresas. Vamos a introducir la conferencia de hoy con un tema ya habitual, una sección habitual, la creación de Dios. Y esto ya salió hace un tiempo, pero creo que vale la pena que lo mostremos ahora. El pez que dibuja misteriosos círculos en el fondo del mar. Aunque pueda parecer obra de alienígenas, es parte de un bello ritual de apareamiento, donde el pez globo dibuja estos círculos perfectos para atraer a las hembras y fecundarlas. Además, sirve como protección para los huevos durante sus primeros momentos de vida. ¿Sabéis? Sobre estos círculos que veis en esta imagen, se estuvo tratando muchísimo en medios, sobre todo de gente que cree en extraterrestres. Se llegaba a decir si esto tenía algo que ver con bases subterráneas de personas, de entes, de seres que vienen de otros mundos, o bien también eran algunos mensajes que dejaban cifrados allí en la arena. Pues mirad qué cosas tan extrañas. Esto no es nada alienígena, esto está hecho por un pez globo. Sencillo pez, de los cuales se hace tanta mofa en el sentido del humor, de la memoria que tienen los peces, pues este debe tener mucha memoria, porque hacer esto requiere una precisión tremenda y durante un buen rato. Pero aún y así nos quedamos maravillados. ¿Cómo puede ser que un pez de este tamaño llegue a tener la inteligencia para hacer esto? Todo para aparearse, es curioso. Pero mirad qué maravilla. ¿Quién le ha enseñado al pez que tiene que hacer esto para aparearse? Verdaderamente es extraordinario. Ya veis, cuando lo miráis desde una toma un poco elevada, vemos cómo está todo diametralmente bien puesto. Es precioso. Pues eso también es la creación de Dios. Y algo que ahora quizás a algunos os va a sorprender. Científicos logran apagar la fe en Dios mediante estímulos eléctricos en el cerebro. Una pequeña corriente eléctrica logró que las personas reaccionaran de manera más objetiva frente a temas donde la ideología suele aparecer. Y sabéis, precisamente se probó a hacer algo al respecto. Se les hizo un par de preguntas sobre la muerte y también sobre temas de nacionalismo, tema de migrantes. Y cuando les activaban estos estímulos eléctricos, la respuesta cambió en las personas, porque dicen que se activa una parte del cerebro en concreto, que hace que la gente deje de un lado lo que sería más el tema idealístico, su forma de pensar, que en principio parece que sea todo un tema superfluo, más espiritual, y se centraran mucho, como tocando mucho de pies en el suelo. Dice que también se hizo un placebo. Algunas personas se hizo ver que les hacían esto y no les hacían nada, y la prueba, cuando se hizo de verdad con los otros que sí les descargaban, pues había dado muestras de que sí, a unos se quedaban igual, tal como eran antes, y otros no. Cuando reciben el estímulo cambian su actitud. Entonces, dice que cuando se descarga hay
una parte de descenso en la creencia en Dios. Y por el otro lado, otros dicen que son más abiertos al diálogo en el tema precisamente de ideologías de nacionalismos, de migrantes, etc. ¿Qué sucede con esto? Pues sencillamente, esto nos demuestra que verdaderamente, y eso ya se sabía, nuestro cerebro funciona también con impulsos eléctricos, pero que hay unas ciertas partes de nuestro cerebro que pueden ser activadas para conseguir ciertos fines. Sabiendo esto, no es de extrañar que tanto el diablo como la ciencia puedan ser capaces de manipular mentes. Sí, es bastante más sencillo de lo que parece, porque sabíamos que Satanás trabaja con impulsos eléctricos, él tiene mucha carga eléctrica, con eso hace también sus sanaciones, pero ¿qué utiliza para cautivarnos mentalmente, para hacernos pensar lo que no toca? Pues evidentemente debe utilizar algo parecido a esto. ¿Y qué quiere decir? ¿Que nosotros no podemos dominar nuestra mente? Pues claro, eso quiere decir que verdaderamente debemos estar muy centrados y muy en contacto con Dios para que las cosas no lleguen a afectarnos a tal modo que puedan desbaratar nuestra forma de pensar tal cual debiera ser. En fin, Ellen White escribió mucho sobre el funcionamiento de la mente, y estoy hablando de la profetisa de la Iglesia Adventista, y cómo también el diablo actúa sobre todo esto. Por eso hemos de saber qué está escrito al respecto, para que una vez sabemos, podamos darnos cuenta que la ciencia no está echando por tierra la creencia en Dios en este caso, o quizás algunos tomarán esto como para decir, ¿veis? Todo esto son tonterías, creer en Dios es una cuestión de cerebro y punto, y es porque no saben toda la trama que hay detrás. Bueno, pues nada, yo os lo dejo como deberes. Quien quiera que investigue en los escritos de Ellen White encontrará muchos datos al respecto. Mientras tanto, ahora ya entramos lo que es de lleno en profecía. Apartado para Europa. En Suecia, 2 escuelas reciben amenazas un día después del fatal ataque con espada. 2 escuelas de Gotemburgo, en Suecia, recibieron amenazas este viernes, un día después del macabro ataque perpetrado por un hombre enmascarado y armado con una espada, que dejó un saldo de 2 muertos y 3 heridos en Trollhättan, sureste del país escandinavo, informó el diario Expressen. Sucedió esto, después de amenazas. La gente tiene temor, terrorismo por todos lados. Uno puede ser por cuestión de migrantes y otra por cuestión de ideologías o de religiones. Mirad cómo por un motivo o por otro, hasta la tranquila Europa desde la Segunda Guerra Mundial, a excepción de la Guerra de los Balcanes en lo que era la Yugoslavia antigua, había tranquilidad. Ahora las cosas están cambiando. La gente está teniendo temor porque empiezan a pasar situaciones como esta, totalmente desagradables, y muchas tendrán que ver aún más con todo el problema, que este parece ser que no es el caso, del terrorismo que dicen islamista. Y mientras sigue habiendo temor en lugares donde no hay conflicto bélico, como puede ser Europa, debido a amenazas que hay, mirad también en el apartado de crisis, el tan habitual apartado de crisis, ¿qué llegamos a encontrar? Lección aprendida. Tras la crisis financiera, hoy el mundo tiene 50 billones más de deuda. Se decía, con la crisis hemos aprendido lo que hemos de hacer. Se van a tratar de solucionar estas cuestiones, etc. Pues resulta que lo que se han ido haciendo son parches. ¿Y qué resultado trae esto? Pues crisis y más crisis, porque toda esa deuda se va acumulando y evidentemente es un lastre que llega a un punto en que va a ser insoportable. Todo traerá sus consecuencias, evidentemente. Y aquí tenéis al Linde, que dice, riesgos a la baja en España por la situación económica mundial. Es su advertencia, es el gobernador del Banco de España. Y cuando desde el gobierno español se está hablando tanto de que este país va tan bien, etcétera, etcétera, que se está recuperando tan a la perfección, pues aparecen datos así, que son preocupantes. ¿Por qué? Porque una economía no solo tiene que ver ahora con un país, la situación mundial repercute automáticamente en todos y, como no, en España también. Mientras tanto,
Aquí tenéis a Draghi, que anuncia una ampliación de las compras de activos del Banco Central Europeo en diciembre. La política monetaria de la zona del euro será revisada en diciembre por los riesgos a la baja en el crecimiento en la inflación. O sea, toda Europa va en baja. Además, ha decidido mantener los tipos de interés en el 0,05% tras la caída de la inflación. Todos son medidas que se van tomando, pero que denotan que para nada se está superando la crisis. Y mientras que sucede también en Grecia, el cuarto banco de allí entra en default. Siempre parece que todo se arregla con subvenciones que se reciben de Europa o del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, pero la situación sigue siendo gravísima y todo esto también tendrá sus repercusiones, por supuesto. Y en crisis podíamos entrar muchísimas más noticias, no solo de España, sino a nivel general. Pero ya llega un momento en que dices, ¿para qué ya tantas si ya estamos viendo la crisis por todos lados? Lo que sí sabemos es que habría una gran crisis antes de la segunda venida de Cristo y vamos de camino de lleno a completarla a la perfección. Y crisis no solo económica, crisis moral, crisis espiritual, crisis familiar, crisis en todos los ámbitos. Apartado ya para Cataluña, una vez más, en esas profecías de Daniel 2 que hablaban de la situación en Europa al fin de los días, que cuando parezca que todo se va a unir o que esté unido, no va a terminar de ser así. Y mirad que aparece también al respecto, que diréis, bueno, ¿esto qué tiene que ver con no se unirán? Pues mira, los encargados de la obra de la Sagrada Familia, ya sabéis, este monumento impresionante del arquitecto Gaudí, catalán, anunciaron que el templo estará terminado, mirad en qué año. Si dijeron primero en 2026, ahora están diciendo en 2030. Va a ser el momento culminante para que toda esta inmensa obra, que lleva tanto turismo a Barcelona, se acabe. Bueno, pues es curioso, porque la Sagrada Familia para el Vaticano es algo muy importante, y han dado pruebas de ello, y que termine en 2030, ¿será por algo especial? Alguien debe aparecer por esas inmediaciones en el tiempo, en la tierra. Y es ese alguien que se hará pasar por Jesús, y no será Jesús, será el mismo Satanás. ¿Irá a un lugar así? Si es que aún está en pie y se termina, yo no lo sé. Pero da mucho que pensar, porque precisamente el monumento es a la Sagrada Familia. Y la Sagrada Familia tiene un algo de especial. Para el catolicismo, la Sagrada Familia, que ya sabemos que hace referencia a José, María y el niño Jesús, va algo implícito en ese mensaje que el Vaticano está transmitiendo a lo largo de tantos años y de un modo especial últimamente también, y es aplicar el domingo como día de reposo para todos. Y sabemos que cuando Satanás venga, irá contra los que guardan el sábado, mandando decreto de muerte total. Y para eso no va a faltar mucho tiempo antes del regreso de Cristo. Por tanto, ¿puede ser que esto esté vinculado a ello? Bueno, ahí queda. Desde luego el monumento es impresionante. A unos les gustará más, a otros menos. Tiene toda una simbología que algún día podremos tratar de ello cuando presentemos la temática concretamente sobre la Sagrada Familia. Vale la pena, porque vamos a darnos cuenta de algunas cosas que a veces pasan desapercibidas y tienen una gran importancia simbólica, sabiendo quién era el constructor precisamente de este enorme monumento. España. Detienen al tesorero del partido Convergència Democràtica de Cataluña. Ya sabéis que en este proceso independentista o hacia la independencia, que gran parte del Parlamento de Cataluña está trabajando para ello, pues aparece esta noticia, continuamente como si cada vez que se intenta hacer algo al respecto, una fuerza externa actúa para que esto suceda y se vaya minando ese proceso. Al menos es lo que muchos opinan. Otros dicen que no, que el proceso judicial no tiene nada que ver con el proceso político, que como las dos cosas van distintas, ha coincidido. Bueno, habrá opiniones para todo, pero la situación, ya veis, lleva a más tensión precisamente en estos momentos.
Artur Mas, el presidente de la Generalitat, cree que la sobreactuación de la Guardia Civil y la Fiscalía no afectará al proceso soberanista, porque dijeron que fue algo impresionante ese movimiento policial, etcétera, etcétera. Bueno, todo es más tensión, no hay duda de eso. Pero hay un detalle interesante, y es este artículo. La Església, o sea, la Iglesia catalana, se infiltra en la CUP. Religiosos separatistas y cristianos de base acaparan poder en la organización antisistema radical y referente Batasuna en Cataluña, según dice este medio de comunicación, que no es que apoye mucho precisamente el tema independentista catalán, sino más bien todo lo contrario. La CUP son ese pequeño partido que está ahora en tratos con el presidente de la Generalitat y todo ese sistema de partido que hicieron para presentarse a las elecciones para conseguir la independencia, y que de ellos depende si es elegido Artur Mas como presidente o no de la Generalitat de Cataluña. Y, ¿sabéis? Recuerdo que cuando se inició este partido político, una persona me dijo, voy a votarlos. Y le dije, bueno, detrás de los partidos políticos siempre hay los que hay, porque trabajan o infiltrándose en él o creando ese partido. Y me decía, ¿quieres decir? Pues bien, la respuesta aquí está. Y son precisamente gente vinculada totalmente al clero, a la Iglesia catalana, los que están moviendo los hilos también de este partido político junto a otros, eso sí. Una vez más, siempre hay más de lo mismo. En todas partes o hay masones o hay lo que ya veis. Y si no, los dos. En fin, que toda la trama se seguirá haciendo para conseguir los propósitos, y habrá muy buenas personas que se van a poner en un partido político, en otro, siendo activistas, votantes o a saber qué. Pero es que muchos no saben realmente lo que hay detrás de todo. Y mirad hasta el punto donde se está llegando ahora ya en Cataluña, que es esto: Forcadell, que es Carme Forcadell, una mujer, es elegida presidenta del Parlamento de Cataluña con apoyos de Podemos, el otro partido político que también está abogando en que pueda haber una posibilidad para que los catalanes decidan de separarse o no de Cataluña. En fin, yo ya digo, cada uno hará y pensará lo que quiera. Pero aquí Forcadell deja claro que cuando termina su discurso de inauguración de ella como presidenta del Parlamento, dice, viva la República Catalana, lo dice en catalán, pero en definitiva es esto. Ella dice que ese hemiciclo va directo a la República Catalana. Una vez más, todo está servido, todo está a punto para que en pocos meses, algunos hablan de 18 meses como mucho, esto sea un hecho. Los jesuitas habrán triunfado si no hay ningún cambio en perspectiva. Esto no quiere decir que unos puedan estar sintiendo que eso es bueno y otros malo, o viceversa, o al revés. Yo personalmente no me voy a poner en esto. Yo estoy dando datos de cómo la política a nivel general está siendo movida por quien está siendo movida. Y la pena es que las personas se puedan centrar mucho en pedir muchas cosas de un bando u otro y no se den cuenta de quién está moviendo los hilos realmente de la política. Por eso, el cristiano y la política, a la hora de la verdad, poco o nada, prácticamente, tendrían que ver. Pero eso no siempre sucede. Y luego lo veremos, como no siempre sucede. Isaías 17 del 1 al 3, Daniel 11 del 40 al 45. Las profecías sobre Siria, Damasco en concreto también, y las profecías de Medio Oriente. La situación actual registrada hace 2600 años por el profeta Daniel, y que nos advertía que esto acontecería y después vendría el fin. La alianza entre Occidente y Rusia podría salvar al mundo de una catástrofe nuclear. Pero sabéis, aquí lo más importante es lo que vamos a leer en un principio. En su artículo para The Wall Street Journal, Henry Kissinger, que ya hemos hablado tantas veces de él, sugirió que si las armas nucleares se establecen en Medio Oriente, un resultado catastrófico sería casi inevitable. Sabéis, de Henry Kissinger mostramos esas famosas declaraciones que, aludiendo
a lo que estaba aconteciendo ya en ese entonces en Medio Oriente, dijo que eso eran las primeras escenas de un gran drama que aún debía realizarse o completarse del todo. Eran los primeros pasos, pues hemos ido viendo a lo largo de estos años cómo realmente Henry Kissinger sabía de qué hablaba. Y no creo que es porque sea un adivino o un profeta de Dios, sino porque está en el entramado de quien está moviendo hilos en este mundo. En fin, pero mirad si esto es en el fondo una advertencia de lo que va a llegar a suceder, armas nucleares en Medio Oriente. Si eso pasa, ya os podéis imaginar el qué. Bueno, tiempo al tiempo. Yo no sé si llegará todo esto, pero pinta que sí. Sabéis, incluso cuando se habla en las cartas de Illuminati New World Order, ese famoso juego de rol que mostramos donde había el ataque a las Torres Gemelas, etcétera, etcétera, 6 años antes de que acontecieran, allí también aparece la carta de las 3 guerras mundiales y se ve como una explosión nuclear. Bueno, pues, ¿será eso? Yo no lo sé, pero desde luego todo pinta más que mal. Y mirad cómo las cosas se van complicando aún más cuando empiezan a salir una serie de datos de esos que muchos ya se olían, pero que ahora empiezan a reflejarse. General sionista capturado en Irak confirma vínculos entre el Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí, y el ISIS, que ya sabéis quiénes son de sobras del Estado Islámico. Los interrogatorios, ha dicho el general, han servido para confirmar los estrechos y sólidos vínculos entre el Mossad y el Estado Islámico, así como asegurar la presencia de asesores sionistas con el fin de entrenar, orientarlos en el campo de batalla y pertrechar a este grupo terrorista. Hay cosas que cuestan comprender. Si esta noticia es totalmente verificada, ¿cómo puede ser que luchan contra unos y ellos mismos los están fomentando? En fin, ¿cuántas veces no hemos visto ya a lo largo de la historia una situación así? Y últimamente parece ser que esto abunda tanto. Mientras tanto, mirad, el Estado Islámico promete eliminar a todos los judíos por los crímenes contra el pueblo palestino. Y una vez más, esto nos hace recordar la carta de las 3 guerras mundiales escrita de un gran masón luciferano de grado 33, Albert Pike, general sudista en 1871, a Giuseppe Mazzini, el otro gran masón luciferano, y le escribió en esa época de las 3 guerras mundiales que habría, y curiosamente, las 2 primeras impresionantemente clavadas, exactas, en su descripción, pero la tercera también. Dice que utilizarían a los sionistas contra el mundo islámico y generarían el gran conflicto final. Pues, bueno, ya huelgan las palabras, ¿no? Ya sobran. Mientras tanto, sigue pasando estas cosas. Atacantes armados asesinan a 7 adventistas en Camerún. Gente cristiana que está siendo asesinada, sean de la denominación que sean. He puesto esta porque es la que me llegó ahora últimamente en mano, no solo porque sean adventistas, porque están matando a cristianos de distintas denominaciones, católicos y protestantes, no importa. Y curiosamente, ¿todo esto a qué motiva? Pues a pedir justicia y a decir, esto debe acabarse. Y al pensar esto, seas de la denominación religiosa que seas, o no, o aunque no tengas, piensas, esto no puede ser, personas que no se ponen con nada y que sean asesinados por su creencia porque sí. Entonces, lo más lógico es que las religiones trabajen juntas para hacer presión a los gobiernos para que intervengan y esto termine. Con lo cual se está consiguiendo un ecumenismo forzado que nadie va a decir que no, debido a esa situación generada expresamente por los que ya hemos visto y hemos hablado hace un rato. En fin, y tanta gente se va a tragar el anzuelo. Pero por desgracia, los muertos ahí están. Sigue habiendo mártires en pleno siglo XXI, y no van a ser los últimos, habrá muchos más. La profecía es clara al respecto. Y entramos en el apartado de ciencia y tecnología. También era profecía bíblica, iría en aumento, al igual que el conocimiento profético. Crean un monopatín que puede controlarse con el móvil. Si alguno de vosotros ha ido por algunos de estos aeropuertos de este mundo, se dará cuenta que a veces pasan unos señores, policías normalmente o de cuerpos de seguridad, que van subidos a una plataforma con 2 o 3 ruedas y normalmente ahora ya son de 2, la van manejando con un pequeño manillar.
Pero ahora ya han inventado algo, y es, ya no llevan ni manillar, solo apoyándote un poco puedes ser capaz de maniobrar el artilugio en cuestión. Mirad cómo va avanzando todo. Ahí tenemos el vídeo. ¿Ya habéis visto? Un aparatito que irá muy bien para que las personas que andan poco anden aún menos, pero que, claro, también va a servir para distancias interesantes, como os decía antes, dentro de un aeropuerto que hay que son inmensos, y esas personas que van montados en ellas pasan rápidamente por todos lados. Bien, la ciencia, ya veis, va aumentando, y de qué modo, porque en un principio ya cuesta entender cómo una plataforma que solo tiene 2 ruedas y se equilibre sola, ¿no? Pero bien, esto es ciencia. Hallan la cura de la calvicie, un descubrimiento occidental ofrece una posible solución. Sí, no me miréis porque estoy así, pero mirad, un experimento realizado sobre ratones ha revelado que los inhibidores de las Janus quinasa, una familia de enzimas, al aplicarse a la piel, son capaces de despertar los folículos capilares que se encuentran en reposo. El hallazgo podía suponer un gran avance para el tratamiento de la calvicie. Bien, de momento el hallazgo ha sido hecho casi de modo casual y en ratones. Aún no se sabe si funcionará a la perfección en seres humanos, pero ahí está la noticia ya. Si esto llega a acontecer, ya os podéis imaginar qué negocio tan inmenso puede haber al respecto. Y mirad aquí el caso de las ratas en cuestión, cómo precisamente con eso se les activa otra vez el pelo. Es impresionante. Bueno, pues para muchos esto es una esperanza de volver a tener pelambreras y despeinarse con el viento. Guerras y rumores de guerras. Era profecía, Jesús lo dijo, que habría eso. Mensaje de la OTAN, y mirad qué nos dice. Al celebrar los grandes ejercicios militares Trident Juncture de 2015, la OTAN da a entender que una nueva carrera armamentista ya está en marcha y aspira a convencer a Occidente de que Rusia representa una amenaza existencial, opina Brian Becker, jefe de la organización antiguerra Answer. La situación sigue siendo tensa. Ha habido estas maniobras tan importantes, y seguirán habiendo, parece ser, que tienen que ver con esa situación de ir cercando a Rusia por todos lados, por todas las fronteras. Evidentemente esto indica una situación de un alto riesgo. Veremos si realmente también esto es otro detonante que se va a añadir a lo que ya pasa en Medio Oriente, en el cual ya están interviniendo precisamente estas tropas de estos países. Mientras tanto es algo curioso, porque Rusia ha aumentado las ventas de armamento también tremendamente. Sube muchísimo dinero lo que están vendiendo en armamento, pero a su vez no solo Rusia, también los países occidentales, como España, por ejemplo, o Estados Unidos, están vendiendo muchísimo armamento, grandes fortunas. ¿Por qué está pasando esto? Debido a estas situaciones tensas. Evidentemente a alguien le interesa que haya guerras, porque es un mercado que se genera tremendo. Pero una cosa está clara, las guerras, y la definitiva, va a venir sí o sí, porque estaba profetizado. Una vez será hecho por intereses totalmente humanos, pero por detrás hay alguien que mueve los hilos, porque sabe cómo precisamente está el mundo y cómo lo ha llevado hasta este punto, para que todo esto termine siendo un hecho, quizás en muy poco tiempo, por desgracia. Apartado para como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra. Algunos recordaréis esta imagen en una de las conferencias que ya presentamos, pero mirad qué ha sucedido también. Científicos modifican genéticamente a perros para hacerlos más fuertes y rápidos. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con Sodoma, Gomorra? Bien, los escritos de Ellen White, una vez más, a ellos me remito, decían que en los tiempos, no solo de Sodoma y Gomorra, sino, mejor dicho, sería en los tiempos de Noé, anteriores al diluvio, la gente estaba haciendo algo. ¿Y qué era? Manipulación genética. Lo dijo con otras palabras, pero era esto. Y dijo que en el último tiempo, antes de la venida de Jesús, el ser humano volvería a cometer lo mismo, a hacer lo mismo.
¿Y cuántas pruebas no estamos teniendo ya de manipulaciones genéticas por todos lados? Pues mirad ahora esto. Investigadores chinos logran imitar en laboratorio una mutación genética que convierte a los galgos en culturistas. Mirad entre uno y otro. Algunos lo tienen de forma natural. Sucede que en su cuerpo tienen esto, ¿y qué sucede? Pues eso, que se hinchan como culturistas. Sí, en plan perro, claro. Pero ahora lo que están consiguiendo es hacer lo mismo tocando el ADN, alterándolo, de los perros cuando aún no han ni nacido, por supuesto, y a partir de allí salen pues unas bestias impresionantes. Dicen que este tipo de perros, que puede ser un perro brutal, van a ser usados por policía y también incluso en ejércitos. Vaya gracia el bichito que te venga así, ¿eh? En fin, pero ¿hasta qué punto está llegando el hombre jugando a ser Dios? Mirad, esto es natural, al menos es lo que nos dicen, pero si esto pasa a ser lo habitual en este tipo de perros que puedan ser usados así, vale más que salgan muy pacíficos, porque de lo contrario... Una mujer denuncia fiestas VIP de pedofilia durante décadas en la Casa del Parlamento australiano. Ahora entenderéis el porqué de la primera fotografía que hemos mostrado en esta sección. El testimonio de una mujer que afirma haber sido víctima de una red de pedofilia VIP, en la que estarían involucrados 3 ex primeros ministros australianos, entre otras personalidades, ha conmocionado a la opinión pública. Según sus palabras, este grupo jerarquizado que organizaba fiestas de pedofilia en la Casa del Parlamento de Canberra seguiría activo en la actualidad. Lo ha denunciado una mujer de 45 años y sufrió de esos abusos a los 5 años. Y ahora lo ha destapado todo. Bueno, yo no puedo decir si esto es cierto o no, es la noticia. Supongo que las investigaciones darán cuenta de si realmente es así o no, si todo sale a la luz, que a veces ya sabéis lo que pasa con algunas cosas, pero no debería sorprendernos cuando sabemos que en tantos lugares y de gente de élite, de poder, están haciendo cosas así, pero que además muchas veces van vinculados a rituales satánicos. Y luego vamos a ver algo más precisamente al respecto. Mientras tanto, mirad también esto, la tierra llena de violencia. Era una profecía, en los tiempos de Noé la tierra estaba llena de violencia y así será en la venida del Hijo del Hombre, dijo Jesús, refiriéndose al mismo. Violencia en extremo y gratuita, porque sí. Y estamos llegando a este punto. Mirad esto en Estados Unidos. Jóvenes afroamericanos graban la brutal agresión que propinan a una mujer blanca sin techo. No estoy mostrando esto para que haya racismo para nada, sino sencillamente que son situaciones que se están dando. Y la verdad es que he de advertir que son imágenes realmente fuertes. Vamos a pasar el vídeo. Y si sois muy sensibles, no lo miréis, por favor, porque os puede llegar a afectar. Y de lo contrario, bueno, pues tened presente que quizás hasta os vais a indignar. Pero pensad que cada vez vamos a ver más desgracias de este tipo, provocadas sencillamente por la maldad del hombre. Os había advertido, son imágenes muy desagradables. La señora fue ingresada, conmoción cerebral, no sé si se habrá salido o no, estaba muy grave, y la verdad es que dices, ¿por qué? Pero además mirad la actitud del resto de la gente, todos mirando, nadie actúa, nadie hace nada. Supongo que evidentemente por temor a que no te saquen una pistola, un cuchillo, también se líen contigo. Pero ¿qué está pasando? Pues que sucede que el amor de muchos se enfriará, decía el texto bíblico, por la maldad de muchos, a causa de eso. Y a veces ya ni nos atrevemos a socorrer a nadie por temor a que también nos hagan algo a nosotros. Pues es triste, porque dice, bienaventurados los pacificadores. Y nosotros debemos pacificar donde haya todo lo que sea malo, aunque también nos pueda costar a nosotros eso. Un gran perjuicio. Pero así está el mundo. Y esto que se convierte como en modas, ¿a cuántas personas más podrá llegar a afectar? De momento, en este caso ya lo veis, hasta qué punto. Y mientras la maldad del hombre va más,
también los accidentes van a más. Esta semana han habido de muchísima índole distinta, pero aquí tenéis uno, al menos 43 muertos en un choque frontal entre un camión y un autobús en Francia, un autobús de jubilados. No ha sido el único lugar donde ha habido este tipo de desgracias, pero aparte de accidentes por todas partes, temporales. Mirad este, temporal de lluvia azota a Israel. Ha hecho caer grúas, un trabajador de la construcción ha muerto también por la caída de un muro, y dicen que es también algo tremendo. Bueno, pues hay imágenes al respecto. Pero otros lugares, lluvias e inundaciones. Y esto en Gran Canaria, en las Islas Canarias, en España. Pedirá la declaración de zona catastrófica tras las fuertes lluvias sufridas. Aquí tenéis imágenes también al respecto. Las lluvias torrenciales dejan sin hogar a 25.000 personas en los campos de refugiados saharauis. También en esos lugares, cuando llueve, causa estragos, pero esta vez ha sido impresionante. Dicen que jamás habían registrado algo así en ese lugar. Y ahora, entre interrogantes, ¿terremoto? La NASA advierte que pronto podría ocurrir un gran terremoto en Los Ángeles. De acuerdo con la NASA, la ciudad de Los Ángeles tiene un 99% de posibilidades de sufrir un sismo de magnitud 5 o más grados en el plazo de 3 años, informa el portal de noticias del canal CBS. Si esto sucede, pues ya os lo podéis llegar a imaginar, qué hecatombe en ese lugar. Todo el mundo dice que tarde o temprano va a pasar, la semana pasada mostramos también algo al respecto. Bueno, pues veremos, pero lo que está claro es que las desgracias irán a más, y esto no lo para absolutamente nadie. Más terremotos, aquí tenéis el que ha habido en Pakistán, Afganistán y la India, y han habido más de 300 muertos. Esta noticia era del momento en que sucedió prácticamente, ahora ya llevamos más de 300 muertos. Terrible, 7,5 grados, no es poco esa magnitud. Y después, ¿qué hay también? Sequías y frío inusual. ¿Y en América Latina? Dicen que, como el último, el Niño arremete contra el mundo. Una vez más, se habla de que si es el niño o es la niña, pero las desgracias van sucediéndose. Y en este caso, ya veis, las relativamente altas temperaturas del agua del mar, asociadas con el fenómeno del Niño, siguen planteando una grave amenaza para todo el mundo, especialmente para la región de Latinoamérica, Malasia, Australia y el Caribe. No son pocas regiones en este mundo. ¿Y qué más hay? Huracanes. Hubo una alerta, bueno, porque se veía venir el peor de los huracanes registrado en la historia, que se sepa, el huracán Patricia. Y gracias a Dios, cuando tocó tierra, bajó muchísimo su poder catastrófico y sencillamente dejó fuertes lluvias, pero no muchas cosas más. Pero ya veis hasta qué punto ahora se genera un huracán de categoría 5 que decían que si hubiese la 6 también hubiese llegado a ello. Y esta noticia la mostramos también en la anterior conferencia. Proyecto Bluebeam o Fata Morgana. Ya sabéis, se habló de estas imágenes. Muchas personas dicen que registraron esto y lo vieron. Una ciudad entre las nubes. Pues nosotros tuvimos la suerte, digámoslo así, de ver también en televisión en Cataluña, en TV3, cómo el presentador del meteorólogo decía que esto no era verdad, que esto para nada apareció, pero también a su vez se daba una explicación alternativa, y es que puede ser un reflejo que viene dado por situaciones atmosféricas de otro lugar. Bien, la cuestión es que nadie ha dicho de qué ciudad puede ser exactamente lo que se vio allí, o si esto es solo un montaje fotográfico o visual al respecto. Pero enseguida se sacan conclusiones de que esto no puede ser verdad. No todo el mundo lo veía igual. Recuerdo que la compañera de presentación del programa no compartía el criterio del meteorólogo. Pero da que pensar, cuando hemos mostrado tantas imágenes ya de Bluebeam,
donde, como decía la anterior vez, se veía hasta un crucifijo con un Cristo allí. ¿De dónde sale esto? Y filmado de distintas partes, en Rusia fue. Pues da que pensar. ¿Tiene un reflejo una catedral que salga hacia afuera esto? No cuadra, hay cosas que no cuadran. Si esto era Fata Morgana o no, no puedo afirmarlo, pero da mucho que pensar cuando sabemos toda esa tecnología que están trabajando tan intensamente desde hace tantos años para conseguir hacernos ver y oír lo que en verdad no hay, y dónde nos puede llevar todo esto en poco tiempo también. Aprovechado por alguien. Mirad esta fotografía que aquí aún se ve mejor, todo el edificio en la nube. Bueno, pues si es un montaje, desde luego está muy bien hecho. Cambio climático. ¿Cuántas veces hemos tratado de cambio climático? Pues ahora lo trataremos una vez más. Masivo documento del Senado estadounidense demuestra la modificación artificial del clima. Si ya mostramos uno, pues ahora otro. Mirad este artículo. Este importantísimo documento publicado por el activista norteamericano Dane Weinton deja bien a las claras la implicación de los gobiernos del mundo en la modificación del clima, como arma de guerra y de presión hacia otros países a través de la geoingeniería, HAARP, chemtrails, desde hace muchas décadas. Cabe preguntarse si asistimos a un ciclo de cambio climático natural o si estos criminales lo han provocado, dice el artículo. Sea cual sea la razón, es falso que se esté calentando el planeta y más falso aún que se deba a la contaminación por CO2. ¿Qué tamaño debe tener el elefante de la ingeniería climática para que ya no se pueda ocultar? ¿Cuántas pruebas más históricas necesitamos del actual clima de guerra de la ingeniería, del tiempo antes de que la negación de las masas se desmorone? ¿Cuándo las poblaciones de todo el mundo llevaremos ante la justicia a todos los responsables del actual asalto a la guerra climática en todo el mundo? Bueno, nunca va a suceder eso. En la parte inferior de este post hay un archivo PDF que contiene la totalidad del informe del Congreso de 1978 que hemos localizado recientemente. Este informe es un poco menos de 750 páginas de extensión. 20 extractos claves se publican a continuación para dar una visión general, los vais a ver aquí. Es una montaña de información que confirma aún más la amplia participación permanente de nuestro gobierno en el clima y la guerra modificación clima. Este documento también confirma la participación de gobiernos extranjeros en todo el mundo, incluso los gobiernos que de otra manera se han considerado hostiles a los intereses de Estados Unidos. En este texto se analizan una gran cantidad de aspectos y consecuencias de los programas nacionales y globales de modificación del clima en curso. Implicaciones legales, incluyendo la necesidad de una total inmunidad frente a cualquier forma de persecución. Implicaciones biológicas, implicaciones sociales, implicaciones ambientales, etc., con los nombres en el documento de las agencias federales involucradas, así como las principales universidades. Una vez más, porque todo el documento es una larga y ardua lectura, algunos extractos se publican a continuación para dar una idea de los contenidos de estos documentos. La montaña de datos para confirmar la actual locura de la ingeniería climática sigue creciendo. Un ejemplo adicional de documentos es un informe ICAS a la Oficina Ejecutiva del Presidente de la Ingeniería Climática a partir de 1966, que se puede encontrar en ese enlace. El extenso documento del Congreso adjunto es una adición revelador y detallado de los datos que ya se ha compilado. Mi más sincero agradecimiento a Steve Greenwood para la localización de este importante documento. Pues mirad, aquí lo tenéis. Mayo de 1978. Y todo esto fue registrado y ahí está. Os paso las imágenes para que en vuestras casas podáis detener la filmación si queréis. Los que sabéis inglés lo podáis leer directamente. Pero ya veis, se decía que todo esto era falso, que no había posibilidad que el ser humano cambiara el clima. Y lo estuvimos mostrando en las 6 conferencias dedicadas a Laudato Si, la encíclica del Papa, que va avalando que hay un cambio climático y que es culpa del ser humano por su CO2. Pues qué mal se informa el Papa, ¿eh? O qué bien se informa el Papa y dice cosas para llevar al mundo a su objetivo, que es algo muy distinto.
Todos los extractos adjuntos que se muestran a continuación, dice, son solo una pequeña visión de este documento del Congreso, lo que habéis visto ahora. Durante muchas décadas, los gobernantes han conspirado y planeado para el dominio del espectro completo del planeta y de sus poblaciones. El complejo militar industrial hace tiempo que expresó abiertamente su deseo de poseer el clima. Y dice, si el monstruo de la locura de la geoingeniería puede ser totalmente expuesto, entonces podría ser llevado a su fin, ya que la gente de todo el mundo exige su paralización. Todos son necesarios para unirse a este esfuerzo crítico. Pues no habrá esfuerzo que valga en esta cuestión. Porque si el papado está detrás de esto junto a gobiernos, ¿qué podemos esperar? Pues que todo esto sea hecho para un fin. Sí, servirá para ir destrozando naciones a un lugar y otro, lugares concretos, sí. Pero va a servir para lo que ya está sirviendo, y es ese mensaje del Papa diciendo que debemos guardar el domingo para que todo se arregle, incluido esto, porque es una base para que todo el mundo funcione. Impresionante el discurso del Papa cuando ves toda la retórica que llega a utilizar sobre esto y tantas cosas asociadas que él desprende de esto, para que guardemos el domingo. Y lo peor es que esto va a terminar siendo una realidad, porque las naciones van a acordar que sí, que habrá que hacerlo. Y la voz del Papa volverá a ser la voz que va a mandar el mundo. Mientras tanto nos venden esto, el Ártico se derrite, firma para que el Ártico sea protegido, Greenpeace, y ya vimos quién estaba detrás de Greenpeace. Mientras tanto, mirad también, récord histórico, el pasado septiembre fue el más caluroso a nivel mundial desde 1880. Y ahora vemos esto por este lado, luego nos vamos a sorprender. El pasado mes de septiembre ha sido el más caluroso desde que se tienen registros fiables. Según los expertos, se trata del 7º récord mensual en lo que va de año. ¿Es el cambio climático la causa de estas asfixiantes cifras? Lo dejan así, pero hablan que si es el Niño o qué puede ser, o es lo que estamos haciendo nosotros con nuestra contaminación. Pero mirad este otro artículo, que yo creo que tampoco tiene desperdicio. AEMET España, septiembre fue un mes muy frío, el más frío desde 1996. Como ya conté por aquí y en las redes sociales hace un mes, septiembre iba a estar con temperaturas por debajo de lo normal, y así ha sido. Hoy, 22 de octubre, lo han publicado oficialmente en la web de la AEMET. Curiosamente, me he dado cuenta que cuando un mes sale más frío de lo normal, la AEMET tarda más en publicarlo en su web que cuando el mes ha sido más cálido, o ha salido más cálido, que entonces te lo venden y antes de que incluso el propio mes se acabe. ¿Casualidad o causalidad? Lo dejo ahí. Y, en fin, el artículo sigue, es interesante y da que pensar, porque hay cosas que no terminan de cuadrar. Bueno, ya veis, este es solo un extracto, hay más, y hay otros que aparecen en internet donde se estaba hablando que en los países nórdicos el frío va a ser aún mucho más acentuado, y que hay lugares que ya lo ha sido durante este año, pero esto parece ser como que si no entrara del todo en la estadística. Mirad esto también. Pronostican un invierno inusualmente frío para Rusia. ¿De verdad se está calentando el planeta? Ya veis que hasta las personas que escriben este tipo de artículos ya no saben ni por dónde cogerlo. Los científicos rusos no se ponen de acuerdo sobre el devenir del clima en el planeta. Mientras algunos alertan sobre el calentamiento por culpa de la actividad de los humanos, en especial por el efecto de los gases de efecto invernadero, otros afirman que nos adentramos en un ciclo de enfriamiento que durará unos 60 años. Bueno, yo por los 60 años no me preocuparía mucho, porque Cristo va a venir en 16 años, un poco menos. Entonces, tampoco hay que calcular tan para allá, porque lo que sí habrá es un calentamiento brutal del planeta cuando Jesús venga, porque se va a deshacer todo. Con su gloria, su enorme fuego, lo va a consumir todo. Y si alguien duda de eso, que mire los registros bíblicos, porque es profecía, y al igual que el resto de profecías, se va a cumplir, porque en la Biblia todo se ha cumplido. Y haciendo más referencia aún sobre el cambio climático y Laudato Si, esa encíclica del Papa tan asociada, mirad esto, el nivel del mar subirá 40 centímetros para el 2100. Bueno, yo no me preocuparía para el 2100, me preocuparía para bastante antes.
y nos dice aquí que un salto en la temperatura media global de 1,5 grados o 2 Celsius colapsará el casquete polar de la Antártida alrededor del año 2100. Esta ruptura producirá una subida de 40 centímetros del nivel del mar, según modelos informáticos sobre el clima que han desarrollado un equipo de investigadores de la Universidad de Victoria en Nueva Zelanda. Ya veis que utilizan los ordenadores para hacer todo este tipo de cálculos. Vamos a ver el vídeo donde se nos muestra que el nivel del mar subirá 40 centímetros para el 2100. Bien, pues este era el informe y el vídeo donde se muestra y se analiza todos estos datos para decir que va a subir tantos centímetros. Mientras tanto, mira también esto, Obama logra que más de 80 grandes empresas se sumen a su compromiso climático. Por fin, Obama va por faena. ¿Y por qué? Pues porque decía que hay que oír la voz del Papa, porque el Papa entiende también de esto, y que sí, que hay que hacer punto y final y hacer un cambio de paradigma mundial. Y ya veis, 81 empresas se han adherido a lo que les ha dicho precisamente Obama ahora. ¿Y qué explicación da? Tenemos una obligación moral de dejar un planeta tan maravilloso como el que hemos heredado para nuestros hijos y nietos. Eso es lo que aseveró Obama. Obligación moral. ¿Y quién es el líder de la moral que está llevando todo este tema a la palestra a nivel mundial? ¿Cómo no? El Papa. No hace falta ser muy listo para ver cómo todo va enlazado, ¿verdad? Y mirad si no. La Iglesia lanza un llamamiento a los negociadores del COP21. Cardenales, patriarcas y obispos firman un documento para la conferencia de las partes sobre el cambio climático que se celebrará en París del 30 al 11 de diciembre. Estuvimos hablando sobre ello en Laudato Si. La iniciativa ha sido promovida por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz y se inspira en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Ha habido, bueno, aparte de gente del clero, han habido otras personas que se han adherido allí, y llega a decirnos: el cardenal Gracias ha asegurado que han sentido la necesidad de transmitir el mensaje del Papa y de la Iglesia en este sentido, porque se van a tomar decisiones vinculantes con efectos a largo plazo sobre el cambio climático. Ya estamos experimentando, ha advertido, los efectos de este cambio climático, por lo que tenemos que detener el calentamiento de nuestro planeta. El purpurado ha explicado que el llamamiento es para que todos firmen un acuerdo aplicable y vinculante y que sea un paso adelante. Y entre ellos están también el ex vicepresidente del IPCC, que ya vimos cómo habían manipulado los datos sobre el cambio climático. Bueno, pues ahí tenéis quién trabaja para quién y cómo juntitos muestran al mundo la ruta a seguir, y que Obama está trabajando también con ese poderío que tiene la nación de Estados Unidos para que se instaure en todas partes lo que ellos quieren. Una ley para todo el mundo. Y en esa ley para todo el mundo va a haber la ley dominical. A algunos aún les parece todo una tontería y que insisto mucho en ese aspecto, pero es que ese aspecto va a ser lo que va a determinar el fin del mundo. Sí, tal cual suena, el fin del mundo. Porque cuando se aplique el domingo como día de reposo para todo el mundo, entonces viene la persecución contra los guardadores del sábado y Jesús viene a liberar a su pueblo. Y eso es profecía bíblica. Algunos no quieren entenderlo. Espero que cuando llegue el momento recuerden, y ojalá en esos momentos decisivos, pero muy difíciles de tomar una determinación, den el paso que ahora se niegan a hacer. Hablando precisamente sobre el Vaticano, acercamiento a China. El Vaticano envió a un equipo diplomático para acercar posturas. El encuentro tiene lugar semanas después de que el Papa lo revelase. El Partido Comunista Chino controla a todos los credos. Y ya dijimos, los jesuitas trabajan especialmente ¿para qué? Para ir a por Asia. ¿Y dentro de Asia a quién? A por China. Pues lo estamos viendo, ¿eh? Y lo dijimos hace mucho tiempo. Pues no falla, todo va a acontecer. Y tienen que ganarse un terreno que les es necesario para poder cumplir todos sus propósitos.
Y ahora, por desgracia, he de hablar de adventistas y relacionarlo con apostasía omega. Y cuando hablo de apostasía omega es esa profecía que Elena White también escribió sobre la iglesia adventista, en la cual habría dos apostasías. Una fue en su tiempo, en los años 1800 y pico, y después habría otra. Una era el alfa, la primera, la última sería la omega. Tendría connotaciones de la primera, pero aún mucho más acentuadas. Y estamos de lleno en apostasía omega. Y algunos me dirán, sobre todo adventistas, como tantas veces me han dicho, ¿por qué tienes que decir algo de los adventistas públicamente? Los trapos sucios se lavan en casa. Y he de decir públicamente que yo no puedo lavar trapos sucios en casa porque a mí me echaron de la casa. Y no por eso voy a callar y darles un mensaje para que también los adventistas reaccionen. Porque Dios tiene un remanente dentro del pueblo de Dios. Sí, lo tiene. Y lo tiene dentro de la iglesia adventista, que son los que tienen la mayor verdad. Pero las cosas no están funcionando bien y también deberán tomar una decisión por fuerza. Y se va a añadir todo el resto del pueblo de Dios que está en las otras denominaciones o en otras creencias o incluso ateos, cuando vean las cosas, porque el mensaje final también es para ellos y van a recapacitar y darse cuenta de la verdad. No todos, por supuesto, pero muchos sí. Y luego al final veremos algo de esto. ¿Por qué pongo apartado adventistas apostasía omega? Y a este señor, adventista elegido como presidente de Fiji. Es la primera vez que un miembro de la iglesia adventista es nominado para servir como presidente de un país. Sí, hablamos mucho sobre Ben Carson, que se presenta como candidato a las elecciones en Estados Unidos como presidente de la nación. Y precisamente hoy salía una noticia en uno de los estados que es trascendental para el curso de cómo irá la evolución de los candidatos, que está desbancando a Donald Trump, que es el otro candidato de su propio partido, que está quedando cada vez peor al lado de él. Veremos si finalmente él llega a candidato presidencial para su partido y termina siendo incluso hasta el presidente de la nación. Veremos. En las cartas Illuminati New World Order hay dos cartas muy importantes. Una, aparece Hillary Clinton. Otra, aparece alguien como un presidente de nación de raza negra. En un principio vimos reflejado allí Obama. ¿Tendrá una repetición más ahora con Ben Carson? Yo no lo sé. Pero está claro que Hillary por un lado y Ben Carson por el otro parece que van encaminados a disputárselo todo, aunque ya sabemos que al final le darán el poder a quien ellos quieran, y estoy hablando de los que están detrás de todo. Y sabiendo estas cosas, que cuesta entender que un adventista se pueda presentar a político, y más para presidente de una nación, a otros se quedan muy contentos porque dicen, mira, tenemos un presidente adventista en un país, qué bueno es eso. Pues mirad, este señor, resulta que aquí lo tenéis, es el que aparece tan repleto de medallas, sí, es adventista, y hizo algo este señor también. Fue designado comandante de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano y asistente del secretario general de las Naciones Unidas. Y yo me pregunto, ¿y él no sabe lo que hay en las Naciones Unidas al respecto? ¿Sobre la masonería, sobre las sociedades secretas, sobre su vinculación además con el Vaticano? Y encima, militar. Aquí tenéis sus datos. Militar. Sí, pueden ser fuerzas de pacificación y lo que queráis. ¿Pero esto cuadra con un cristiano? Bueno, pues por si fuera poco, aquí tenéis datos al respecto. Nos dice que pertenece al Partido Laborista. Y el Partido Laborista, también conocido como Partido del Trabajo, va asociado directamente a sindicatos. ¿Y cuántas veces hemos hablado que los sindicatos fueron hechos por el Vaticano, sean del lado que sean, y lo demostramos en una conferencia única y exclusivamente dedicada a los temas de los sindicatos en el tiempo del fin, y que precisamente eso no va con las cosas de Dios? Pues nada, ahí queda.
y algunos tan felices. Y la Iglesia como denominación, que haga lo que quiera. Cuando Elena White es muy clara al respecto, que un adventista no debería estar en política, como menos va a estar en esos puestos. Algunas veces se dice, no, es que Daniel, José, personajes bíblicos puestos en política, ellos no se pusieron en política, ellos los cogieron y los pusieron por fuerza, que es algo muy distinto. Y ellos aprovecharon eso para hacer la voluntad de Dios, para beneficiar al pueblo, pero no fueron a buscar algo que además ahora, en los tiempos actuales, ya sabemos quién está detrás de la política de un modo tajante. En fin, la apostasía omega va a dar aún para mucho. Y he de decirlo públicamente para que la gente se dé cuenta que así no se puede seguir. O se está con Dios o se está con el diablo. No se puede estar con un pie aquí y otro allá. Eso es una ilusión, pero no una buena certeza, para nada. Protestantismo apóstata, sí. También es profecía que el protestantismo apostataría de la fe, y no paramos de ver casos extraños al respecto. Hay un texto en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, que nos dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Gente que haría ¿qué? Mercadería con las palabras, sacar dinero, ¿de quién? De los creyentes. ¿Y por qué? Con palabras fingidas. ¿Y qué llevaría todo esto? Pues que otros blasfemarían del camino de la verdad, no querrían saber ya nada de la verdad por culpa de unos graciosos que lo que quieren es forrarse a cuestas de los feligreses. Y eso sucede en denominaciones, en grupos y en tantos otros lugares. Singapur condenan a un pastor por gastar 36 millones de dólares en la carrera musical de su esposa. El pastor de una iglesia de Singapur y 5 de sus colaboradores fueron condenados por fraude después de malversar 36 millones de dólares de los fondos de la iglesia en un intento fallido de convertir a la esposa del pastor en una estrella de pop de talla mundial. Impresionante, impresionante. Yo a veces pienso, ¿y cómo se lo hacen para conseguir tanto dinero? Bueno, no sé, y que no les vean el plumero antes, me cuesta entender, pero así está pasando. Y por desgracia, por si fuera poco, además el mensaje que dan no es ni verdaderamente bíblico al 100%. Pero como la gente no estudia las Biblias a fondo, les dan gato por liebre, y encima ellos pagando como pepes. Qué triste. 11S. ¿Cuántas veces no hemos hablado del 11S? Hace poco pudimos mostrar algo al respecto, pues hoy vamos a mostrar algo más. Un vídeo. Putin advirtió en 1998 sobre el atentado a las Torres Gemelas. ¿Que no os lo creéis? Miradlo. Él, como agente secreto, que había sido anteriormente, antes de ser presidente, por supuesto, ya dijo que en pocos años habría ese suceso terrible, el ataque a las Torres Gemelas. Y además dice que en esos momentos, en esos años, que si algún día llegaba presidente de Rusia, lo diría todo, lo desvelaría. Pues pasaron 4 años de estas palabras y precisamente, como él decía, sobre los comienzos de ese milenio, de este milenio en el que estamos, habría ese ataque. 4 años después sucedió. ¿Cómo puede ser que esto se supiera con tanta anticipación? Pues porque había unos planes trazados. ¿Por qué Illuminati y New World Order, ese juego de cartas, aparecía lo mismo? Es una agenda. Y esa agenda la van a cumplir con unos propósitos, unos fines claros. ¿Dirá algo más al respecto Putin, ahora que ya es presidente de Rusia? No lo sé. Pero él lo sabía. ¿Y cuántas cosas no deben llegar a saber todo este tipo de gente que la opinión pública jamás se va a enterar
prácticamente de nada. Y nos van a manipular por aquí y por allá, y nosotros creyendo en tantas cosas y ninguna cierta. Por eso cuando hablamos de estas cosas, debemos decirlas tal como son, para que la gente despierte y se dé cuenta que detrás hay alguien orquestando una serie de acontecimientos a nivel mundial para llevar este mundo a un punto en concreto. Y cuando hablamos del Vaticano y las sociedades secretas, moviendo los hilos por detrás de gobiernos también, no estamos hablando en broma. Y ya lo pudimos mostrar a lo largo de muchas temáticas, y aún lo deberemos seguir haciendo si Dios quiere, para que más personas despierten. Hablando precisamente de masonería, un gran maestro masón confiesa que hay pastores evangélicos masones. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Pues ¿cuántas veces no lo he dicho? Que hay adventistas masones, que hay protestantes masones, que hay católicos masones. Como algunos no quieren creer lo que yo digo, pues que lo vean en palabras precisamente de un gran maestro masón. A ver qué. ¿Veis? La entrevista era en portugués, pero creo que se entendía prácticamente todo a la perfección. Él habla que la masonería es una filosofía, no es una religión. Por tanto, todas las religiones se pueden adherir a la masonería. Y da muestras de orgullo en el sentido que la masonería es el único lugar, el único templo donde se pueden, es curioso que lo llamen templo, donde se pueden reunir gente de diversas religiones. Habla de protestantes, de católicos o de evangélicos católicos, de budistas, mahometanos, etcétera, etcétera, y que todos se respetan allí. Pero, claro, no es ninguna religión, es una filosofía. Lástima que este señor no diga cómo el espiritismo son las doctrinas básicas de esta filosofía. Pero claro, eso no vende, ¿verdad? Porque un cristiano, ¿qué haría con cuestiones espiritistas ahí en medio, de creencias espiritistas? En fin, pero ahora quizás algunos creerán y se darán cuenta que realmente la masonería está en todos los lugares, en todas las religiones. No solo son cuestión de jesuitas, la masonería también infiltró a muchos para conseguir también sus objetivos, por supuesto. Idolatría. Pues si en la Biblia hay un mandamiento que dice que no adorarás imágenes, ni las harás siquiera, ni cosas de esas, mirad qué ha sucedido ahora. Estatua de dios hindú se desploma sobre la multitud que la adoraba. Y bueno, ya es extraño adorar a un cuerpo de hombre con más manos de la cuenta y encima con cabeza de elefante. Eso sí que es raro, ¿no? Quizás esto nos llevaría a pensar en el mundo antediluviano, en esas manipulaciones genéticas que terminaron siendo dioses para muchos, pero ya dejando de lado estos detalles que ya tratamos en las conferencias sobre los antediluvianos, mirad una vez más cómo la idolatría puede ser realmente mala, literalmente mala. Si hubo heridos, muertos, ya veis que era un ídolo consistente, porque cuando se tambalea y se cae, se desploma sobre una parte de un edificio y lo derruye. La verdad es que si alguien estaba debajo, lo debió pasar realmente mal, si es que no llegó a fallecer. A veces esto recuerda esos episodios bíblicos en los cuales, en unos textos en concreto, se habla también de un ídolo que cuando iban allí por la mañana veían que se había desplomado en el suelo, delante de algo que era de parte divina, es curioso, y así vez tras vez, con lo cual se demostraba que los ídolos no son nada, sino que además son utilizados por parte satánica para hacer sus cosas, y las cosas de Dios nada tienen que ver con esto. A Dios hay que adorarle en espíritu, no con imágenes, y eso valga también para los católicos. Que hemos visto también alguna vez cómo las estatuas vírgenes en procesiones y demás se desploman y también hacen daño a la gente. Y encima, por ignorar que el Éxodo capítulo 20, segundo mandamiento, dice: no tendrás imágenes y no las adorarás. En fin, cogen el catecismo, suprimen ese
mandamiento, el segundo, y se quedan tan anchos. ¿Cuántos católicos no saben ni que eso es un mandamiento de Dios? Porque no han estudiado la Biblia, han leído el catecismo, los han instruido con el catecismo. Pues nada, aún hay más al respecto de cuestiones del lado oscuro. Halloween. Iglesia de Lucifer será inaugurada el día de Halloween. ¿Y por qué? Además, ¿dónde? En los suburbios de Houston, en Texas. 30 de octubre. Porque ese día es el día oscuro más fuerte, dicen. Es la fecha simbólica por excelencia. ¿Y cuánta gente irá allí, a esa gran iglesia de Lucifer, buscando algo espiritual totalmente contrario a lo que Dios quiere? Dice que rechazamos la idea de que es algo negativo o inherentemente malo. No hay espacio para las energías negativas o malas intenciones. Ninguna de estas cosas son parte de este camino espiritual. Pues si Lucifer es todo eso, en verdad ya se llama Satanás, adversario, deja de ser portador de luz, porque lo que lleva es tinieblas. Pero así está el mundo, y celebrando la fiestecita de Halloween. Por si fuera poco, aún hay más. Ex-sacerdotisa satánica cuenta la verdad sobre el Halloween. Y atención a lo que vais a ver ahora en vídeo. Son las declaraciones de esta mujer ex-satanista convertida al cristianismo. Vale la pena oír su relato, porque aunque pueda decir cosas que no hagan mucha gracia, destapa qué hay en verdad detrás de esta festividad satánica. Participó de todo lo que ha contado y además llegó a sacrificar hasta su propio esposo. Después en la cárcel conoció el Evangelio. No sé qué tipo de denominación cristiana, pero al menos sirvió para que esta señora fuera a buscar a Cristo, hiciese un cambio de vida radical y sirviera para denunciar qué hay detrás de Halloween en verdad. Ahora el mundo se lo toma como una fiesta de diversión, para hacer el zombie y el zumbao, pero la verdad es que ignoran qué hay detrás de eso en tantos lugares aún, haciendo sacrificios humanos, y la gente participando por gracia de cosas que son de puras tinieblas. ¿Es un lugar agradable para los ángeles de Dios estar así, en medio de estas tonterías? Evidentemente no. ¿Y por qué los seres humanos prefieren eso? El miedo, el pasar temor, las cosas que son de muerte en definitiva. ¿Les hace más gracia esto que tener un ambiente angelical de verdad? Pero así está el mundo. Y Satanás la mar de contento porque los tiene hipnotizados, jugando a las mil y una cosas y haciendo participar a los niños de una fiesta que en definitiva va a servir para que vean las cosas satánicas como algo de risa o normal. Y Satanás ya sabemos que uno de sus principales factores de triunfo fue algo de una determinación total, y es hacer creer al mundo que él no existe, que es una bobada. Por eso él mismo se hizo pintar con cuernecitos, una colita y un tenedor de esos que va pinchando y fueguecito. Claro, ¿quién iba a creerse eso? En la Edad Media quizás sí, pero ahora no se lo cree nadie. Y por eso tantas personas no se dan cuenta y se ponen donde no se deben poner. Y luego, diles que vayan a Jesús. Pues es necesario a veces llegar a un fondo, muy fondo, como el caso de esta señora, para llegar a darse cuenta de realmente dónde es mejor no ponerse jamás. Y precisamente hablando de Halloween, el protestantismo apóstata también dice algo al respecto. En este caso, Jesús Adrián Romero anima a los cristianos a celebrar el Halloween. Esto ha creado mucha polémica, porque este señor se ve que en Latinoamérica es muy conocido, aquí prácticamente no, pero arrastra a multitud de creyentes, cristianos, protestantes. Y él fomentaba, decía, el celebrar el Halloween. Después él salió desmintiendo que dijera exactamente que hay que celebrar el Halloween así, sino que se debería aprovechar esa fiesta para participar también de lo que hacen los demás para darles el mensaje.
Bueno, son matices. La verdad es que en fiestas así mejor no participar ni de broma. Y eso hace que la gente se confunda y no vea la luz con claridad. Mirad también sobre la Ouija. Los secretos de la Ouija, una religión mítica que emerge en Colombia, también ahora en Colombia. La Ouija es una forma espiritual de estar en paz con la naturaleza y, paradójicamente, aparte del estigma de satánicos que rodean a los brujos, quienes creen en ella lo hacen bajo un código de ética que prohíbe afectar negativamente a otros. El diario El Tiempo analiza el fenómeno. Con lo que sí hay que tener cuidado es con las sombras que aparecen a partir del 31 de octubre, cuando llega el invierno, asegura el autodenominado experto en fenómenos paranormales y adepto a la Ouija, Omar Haile, en su entrevista al periódico El Tiempo. Esta religión neopagana, que tiene una fuerte relación con la magia y la brujería, ya es reconocida oficialmente en 4 países: Estados Unidos, Puerto Rico, España y Portugal, casi nada. La palabra Ouija tiene su origen en 2 vocablos del inglés antiguo que equivalen a witch, bruja, y wizard, hechicero. Pero pese a su reconocimiento como religión, a diferencia de otras creencias, la Ouija no basa sus enseñanzas en un libro sagrado, tampoco venera a dioses, en cambio considera a la naturaleza y sus ciclos como regentes del devenir humano. La naturaleza y sus ciclos. O sea, ¿qué es esto en definitiva? Pues que la naturaleza está por encima de cualquier dios o de Dios. ¿Qué es eso? ¿Panteísmo en definitiva? Espiritismo, no es otra cosa. Es una filosofía o espiritualidad que sigue las enseñanzas de la vieja religión. No hay bien o mal, solo un proceso estratégico de mutación de la energía. Si no hay bien o mal, la Biblia ya ¿para qué nos sirve? ¿Para qué sirve Dios? ¿Por qué está Satanás? ¿No hay bien ni mal? Esto es lo que a Satanás le ha interesado hacer siempre a través del espiritismo. Y Elena White ya escribió sobre ello cuando hubieron los primeros movimientos ya en Estados Unidos sobre el espiritismo moderno con la familia Knox, en los cuales se oían esos golpecitos, etcétera, etcétera, y toda una trama. Os recomiendo que leáis El conflicto de los siglos de Ellen White. Allí explica toda esa situación y cómo precisamente el espiritismo muestra esto. No hay ni bien ni mal. Las cosas van pasando y ya está. ¿Y dónde queda Dios? En ningún lado. ¿Para qué tiene que haber Dios si los espíritus están por ahí pululando y son eternos? Bueno, pues, en fin, tanta gente se está adhiriendo a todo esto porque les atrae el lado oscuro, una vez más. En fin, que la situación del mundo va de mal en peor por todos lados, y lo que era malo se le dice bueno, y a lo bueno malo. Y estaba profetizado. Y sabíamos que el espiritismo iría en aumento en el tiempo del fin hasta llegar a su cenit máximo cuando Satanás hará su gran aparición estelar, consumando el gran engaño, haciéndose pasar por Jesús. Y antes aparecerán espíritus, muertos, difuntos, que se aparecerán a los vivos y les dirán mensajes, y la gente se lo tragará. Incluso que hay que guardar el domingo. Ese va a ser un fenómeno que muchos adventistas van a vivir. Pero algunos caerán, ¿eh? Mirad si es necesario saber qué es en verdad la inmortalidad del alma. ¿Es bíblico o es otro gran engaño satánico? Pues es un engaño satánico tremendo, que va a llevar a todo el mundo a que acepte a Satanás y a todo lo que envía antes para ganárselos para sí e ir al final contra el pueblo de Dios. Y eso es una realidad que vamos a vivir en pocos años. No creáis que esto es ciencia ficción. Si todo lo escrito ha pasado, si queda tan poco por cumplirse, ahora lo que falta no va a cumplirse cuando estamos viendo indicios por todas partes, semana tras semana. Mirad ahora el apartado para Israel. Estado Islámico lanza una campaña de propaganda en la red para alentar ataques contra Israel. La maniobra está proyectada bajo el título Matanza de los judíos. Los yihadistas ya han publicado varios vídeos en los que animan a los palestinos a defender la religión de Alá. Profecía por todos lados. Y, cómo no, carta masónica luciferana diciendo lo mismo. Qué triste. Y ha habido gran controversia por estas declaraciones que vais a ver ahora de Benjamín Netanyahu. Hitler no quiso exterminar a los judíos. Y dice que fue a hacerse
o tuvo una entrevista con el muftí de Jerusalén en esos años y le dijo, ¿qué debo hacer con los judíos? Y el otro le dijo, pues que tenía que exterminarlos. Y entonces es cuando Hitler empezó a exterminar. Bien, estas declaraciones han sido de un gran impacto a nivel mediático, porque han salido historiadores y personas que dicen con conocimiento de causa diciendo que esto es una barbaridad, que esto no fue así. Pero una vez más, ¿para qué sirve todo esto? Para confrontación, por un lado y por el otro. El Estado Islámico publica un vídeo en perfecto hebreo y amenaza con eliminar a los judíos. Ni quedará ningún judío en Jerusalén. Bueno, pues, ¿qué ha acontecido además con todo esto? Ensalza la reciente ola de apuñalamientos de ciudadanos israelíes y amenaza con usar coches bomba contra las murallas del país. Os castigaremos 10 veces más por los crímenes. Ya habéis visto que esta semana, igual o peor que la anterior, apuñalamientos de gente que van dando por la calle, ciudadanos israelíes, en manos de este tipo de personas. A su vez también hemos visto, por otro lado, represalias. ¿A qué punto se está llegando con todo ello? Pues ya veis, situación al límite. Terroristas disfrazados de judíos ortodoxos apuñalan a un israelí. Ya no te puedes fiar de nadie, ves a un judío ortodoxo, resulta que no es judío ortodoxo y ¡pam!, puñalada. Es impresionante. ¿Cómo va a seguir esta situación así mucho más tiempo? Y ahora, claro, ¿quién pide que todo esto se calme? El Papa. ¿Va a conseguirlo ahora o veremos grandes desgracias antes? Tiempo al tiempo. Pero mirad cómo las cosas aún se complican más. El actual muftí de Jerusalén dice, el monte del templo nunca albergó un templo judío. El gran muftí de Jerusalén, el clérigo musulmán que está a cargo de la mezquita de Al-Aqsa, esa que veis allí al fondo de cúpula amarilla, dorada, manifestó que nunca existió un templo judío en la cima del monte del templo y que el sitio alberga una mezquita desde la creación del mundo. Vaya declaraciones, ¿eh? El jeque Muhammad Hamad Hussein aseveró en una entrevista ofrecida en árabe al Canal 2 de la televisión israelí que el sitio, considerado el tercer lugar más sagrado del Islam y el más sagrado del judaísmo, fue una mezquita hace 3000 años y hace 30.000 años, y lo ha sido desde la creación del mundo. Esta es la mezquita de Al-Aqsa que Adán, la paz sea con él, o durante su tiempo, construyeron los ángeles, afirmó el muftí sobre la estructura del siglo VIII encargada por el califa Abd el-Malik ibn Marwan. La verdad es que, claro, hace 30.000 años, pues que los ángeles hiciesen allí una mezquita en tiempos de Adán, no termina de cuadrar bíblicamente, porque bíblicamente son 6.000 años desde que hay vida en la tierra. Pero aparte de esto, también es ir contra los textos bíblicos que dicen que allí hubo un primer templo y después un segundo templo judío. Él dice todo lo contrario. Y el mundo del Islam pues cree esas palabras. Entonces, ¿puede ser conciliable una postura con otra? No, es imposible. ¿Todo ello qué va a llevar? Pues evidentemente la gran polémica en ese lugar que está llamado a ser no solo el ombligo del mundo desde siempre, sino que además puede ser el detonante de todo lo que va a acontecer en el mundo. Pues nada, ya veis qué tensiones llega a haber con las declaraciones de unos y otros. Y una vez más recordemos la carta de los luciferanos, masones luciferanos, que decía que ese sería el detonante de todo. Unos contra otros en ese lugar. Pues ahí lo vais teniendo, ¿eh? Y después decía que cuando esto aconteciera, aparecería la manifestación más pura y clara de la doctrina de Lucifer. O sea, la venida de Satanás haciéndose pasar por Jesús. Esa es la agenda satánica. Gracias a Dios que la Biblia nos anticipaba con miles de años que esto iba a ocurrir, para que estuviésemos precavidos y alertando a la gente, por supuesto, no girando las profecías para que digan otras cosas. Viceministra de Israel, sueño con desplegar la bandera de Israel en el monte del templo.
y está en el gobierno actual. Una vez más, ¿qué podemos esperar? Más tensión, más problemas. En definitiva, este mundo no lo va a arreglar nadie. Solo durante un momento parecerá que todo se calma y después vendrá el fin. Paz y seguridad. La UNESCO votaría al Muro de los Lamentos como sitio islámico, aún para generar más controversia. La iniciativa palestina para que la UNESCO declare el santuario más sagrado del judaísmo, el Kotel Hammurabi, muro occidental, conocido en el mundo gentil como Muro de los Lamentos, como un sitio musulmán, es un intento de distorsionar la historia, expresó el Ministerio de Exteriores. La UNESCO, la agencia cultural de la ONU, tiene programado votar hoy, martes, el proyecto concerniente al Kotel de Jerusalén. La Cancillería calificó la propuesta como un intento de distorsionar la historia y borrar la conexión del pueblo judío con su lugar más sagrado para crear una falsa realidad. 6 países árabes musulmanes, Argelia, Egipto, Kuwait, Marruecos, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos, presentaron la propuesta en la UNESCO en nombre de los palestinos. La moción se refiere a Jerusalén como la capital ocupada de Palestina. Se estima que el proyecto de resolución tiene buenas posibilidades de ser aprobado porque la mayoría de los miembros de la UNESCO han aprobado históricamente las mociones palestinas. La viceministra de Exteriores, Zipi Hotobeli, condenó la iniciativa señalando que este vergonzoso y engañoso intento palestino de reescribir la historia fracasará. El Kotel es uno de los pocos vestigios del muro de contención que sostenía la meseta artificial sobre la que se erigía el antiguo templo, destruido por los romanos hace aproximadamente 2000 años. Es un sitio de oración para los judíos y una de las paradas principales de la mayoría de las visitas al país. Se encuentra en posición adyacente al monte del templo, que es el sitio más sagrado para los judíos. Según el Congreso Judío Mundial, la propuesta culpa a Israel por la actual escalada de violencia y busca confirmar una decisión anterior de la UNESCO que declara la cueva de los patriarcas y a la tumba de Raquel como partes del Estado palestino. El presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, manifestó que la adopción de esta resolución exacerbará las tensiones en Israel, o sea que irán a más. La propuesta va en contra de la Constitución de la UNESCO, que establece claramente que el objetivo de la organización es contribuir a la paz y a la seguridad, promoviendo la convivencia, apuntó Lauder. Sería una burla este principio fundamental si el Consejo Ejecutivo de la UNESCO respalda una resolución de ese tipo. La UNESCO no debe convertirse en un campo de batalla para los conflictos entre las religiones. Otras organizaciones judías, incluidas la Unión Ortodoxa y B'nai B'rith International, también condenaron la propuesta. Paz y seguridad. ¿Dónde dicen? En ese lugar en concreto. Y Jesús decía, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos. Y ya sabéis cómo termina el asunto. Pues ya lo estamos viendo. Paz y seguridad tiene aplicaciones en muchos ámbitos. Lo hemos visto a lo largo de numerosísimas conferencias y cómo cada vez están aplicándolo más. Pero había una paz y seguridad que va a ser básica y es la que tiene que ver con esa zona. Y ya se ha dicho. Cuidado, porque los tiempos se están terminando y todo esto se nos viene encima. Llamamos a la comunidad internacional a reconocer que esta resolución es absurda, reclamó Nathan Diamant, director ejecutivo de Políticas Públicas de la Unión Ortodoxa. El embajador de Israel en la UNESCO, Shama Cohen, manifestó que el pueblo judío y el muro occidental son uno solo y las posibilidades de islamizar al muro occidental son las mismas que la de islamizar a los judíos de Europa. Incluso después de la votación, la bandera israelí seguirá flameando sobre el muro. Bien, el panorama está servido. ¿Cuánto tiempo pasará para que todo esto haga el estallido y se consume lo que está escrito? Qué poco falta. Mientras tanto, ya para concluir, vamos a leer una cita de Ellen White que tampoco tiene desperdicio y aparece también en este libro Maranata, el Señor viene. Estas últimas conferencias os he ido poniendo algunas de las citas que aparecen en este impresionante libro. El rey ya viene, dice, cuando suene el fuerte clamor,
Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11. El libro está escrito de una forma que viene a ser lo que se dicen devocionales matutinos. Se lee una página de esto, se medita en ello, o se analiza, y se basa en texto bíblico, en comentario al respecto, etcétera, etcétera. Hay apartados diversos, pero básicamente está todo centrado en la segunda venida de Jesús. Por eso es un libro que os recomiendo encarecidamente. Mirad también, a veces con cuidado, porque hay citas de ella que están sacadas de contexto y están encasilladas donde verdaderamente no correspondería. Pero a pesar de todo, en general, tiene citas impresionantes. El fin se acerca, avanza sigilosa, insensible y silenciosamente, como el ladrón en la noche. Mirad, cuando habla del ladrón en la noche dice, porque el fin se acerca, y va llegando. Concédanos el Señor la gracia de no dormir por más tiempo, como otros lo hacen, sino que seamos sobrios y velemos. La verdad está a punto de triunfar gloriosamente, y todos los que decidan ahora ser colaboradores con Dios triunfarán con ella. El tiempo es corto. La noche se acerca cuando nadie podrá trabajar. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como las hubo en el día de Pentecostés, después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. La historia se va a repetir. Por eso es conocido como la lluvia tardía. Si hubo la lluvia temprana en Pentecostés, asimilando esos conceptos de agricultura de esos tiempos en la zona de Israel, ahora, en el fin de los tiempos, está previsto el derramamiento final del Espíritu Santo, comparativamente a la lluvia tardía, que es la que hacía que el grano llegara ya a lo máximo, y ahora, si comparamos el grano con las personas, va a suceder lo mismo. Va a haber una gran cosecha, abundante cosecha. Evidentemente no quiere decir que todo el mundo va a ser salvo, ni mucho menos, porque dentro de todo va a ser una minoría dentro del mundo la que va a aceptar. Pero aún así van a ser muchas personas. Hay muchos que no han prestado atención a la invitación del Evangelio. Han sido probados, pero al parecer se les han presentado obstáculos monumentales que han impedido su avance. Mediante la fe, la perseverancia y el valor, muchos superarán esas dificultades y entrarán en la luz gloriosa. Y esto ha sucedido. Muchas personas reciben el mensaje, pero hay circunstancias por las que no terminan de dar el paso. Algunos por temor a perder el trabajo, otros por temor a estar mal con la familia, otros a saber por qué. Pero todos tienen un algo. Pero llegará un momento en que algunos de estos dirán, lo dejo todo y voy a seguir lo que he de seguir, porque el tiempo se acabará. Casi inconscientemente se han erigido barreras en el camino estrecho y angosto, se han colocado piedras de tropiezo en el sendero, pero todo eso será quitado. Las salvaguardias que los falsos pastores han colocado alrededor de su grey llegarán a ser como nada. Miles entrarán en la luz y trabajarán para difundir la luz. Es un detalle muy interesante. Está hablando de falsos pastores que blindarán a sus congregaciones para que no les llegue la verdad. Pero va a llegar un momento en que eso será como si nada. El mensaje les va a llegar, sean adventistas, sean de la denominación cristiana que sea, sean de donde sean. El mensaje de la verdad les va a llegar. ¿Y qué harán? No solo entrarán en la luz, en ese conocimiento y lo abrazarán, sino que trabajarán para difundir la luz. Y ya estamos viendo eso. Ya está sucediendo. Gracias a Dios hemos podido presentar 9 conferencias de testimonios de gente que ha vivido esto ya. Y aún nos faltan por presentar más, que próximamente vamos a poder presentar más testimonios de personas que están viviendo ya esta experiencia y cada vez hay más. El Espíritu Santo ya se está derramando. Y algunos aún esperan no sé qué. Todo por despreciar el mensaje. Las inteligencias celestiales se combinarán con los instrumentos humanos. Estimulada en esta forma, la Iglesia se levantará y brillará, y aplicará todas sus energías santificadas al conflicto.
En esta forma se cumple el designio de Dios y así es como se recuperan las perlas perdidas. Pero cuidado, porque a veces leemos la iglesia se levantará y brillará y pensamos, los adventistas piensan, va a ser la iglesia adventista que va a brillar así de repente. No, recordemos que no podemos sacar las cosas porque sí, sin analizar el resto de escritos de Ellen White que comparativamente nos dan luz a ese aspecto. Y ella habla de dos iglesias, la iglesia militante y la iglesia triunfante. La iglesia militante se va a perder. Sí, donde hay la mayoría se va a perder porque van a dejar de lado el verdadero mensaje de Dios. Y es más, como dicen las citas de Ellen White, se van a convertir en los máximos perseguidores de sus propios hermanos. Y habrá la iglesia triunfante, que son los que saldrán de ella como podrán, más los que se van a ir añadiendo. No podemos dejar de banda las otras citas de Ellen White y malinterpretar los textos porque nos va bien para nuestra denominación o porque ya estamos contentos donde estamos y no queremos más. Pues hay que buscar bien y hay que leer mucho antes de llegar a conclusiones que están fuera de lugar. Y si tenéis duda de ello, hemos presentado muchos temas sobre la apostasía omega, sobre Ezequiel 8 y 9, que nos dicen precisamente esa situación, y está escrito por la propia pluma de Ellen White, y basado, como no, en textos bíblicos. Durante el fuerte clamor, es la predicación fuerte, potente, la Iglesia, ayudada por las disposiciones providenciales de su exaltado Señor, difundirá el conocimiento de la salvación tan abundantemente que la luz será comunicada a toda ciudad y pueblo. Por tanto, ¿a dónde? A todo el mundo. La tierra será llena del conocimiento de la salvación. Tan abundantemente habrá coronado de éxito el espíritu renovador de Dios a los agentes intensamente activos, que la luz de la verdad presente brillará por todas partes. Y esta es una promesa divina. Esto es una profecía que se está cumpliendo y se va a consumar en pocos años. Porque la auténtica verdad, el auténtico mensaje final, el fuerte clamor, ya se está dando y va a llegar hasta los confines de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Jesús lo profetizó. Mateo 24:14 nos lo acredita. El tiempo se está acabando, y ya va siendo hora de que hagamos lo que debemos hacer, digamos lo que debemos decir, y oremos por la gente, para que muchos lleguen al conocimiento de Dios y muchos puedan decidirse. Una vez más, en nuestra web oficial del Gran Engaño encontraréis estos apartados entre los cuales hay, mirad en la parte inferior derecha, grupos y contactos. Cada vez más personas se están ofreciendo para esto, para ser personas de contacto en sus respectivas zonas, para que más personas que quieran saber se dirijan a ellos. Y no solo eso, sino para que les den estudios bíblicos, para que se puedan congregar, un lugar donde sean de un mismo sentir, en una misma verdad absoluta y no a medias tintas. Grupos en España, grupos en el extranjero, y aún habrá más. Si Dios quiere, el mundo entero se va a ver plagado de ellos, y nadie lo podrá parar. Y esto no es ninguna secta, ni es nada parecido. Esto es el mensaje de Dios, que no entiende de denominaciones. Es la palabra de Dios, el mensaje final, que muchos van a abrazar. Que Dios os bendiga.